de la lógica y de lo que tenemos que saber sobre este tema, que yo les aseguro que vale la pena. Como para tener una idea cabal de qué estamos leyendo, porque por ahí esto es un cuentito, pero no lo entendemos muy bien. Entonces, con mi detalle. Yo lo voy leyendo, mi táctica de enseñanza es así, lo vamos leyendo y lo vamos discutiendo. Y les voy metiendo y explicando todo lo que va. ¿Sí? Entonces, en el punto 3 de ese escrito del manual de mini centrales de Bolivia, dice, mini centrales hidroeléctricas. ¿Qué es una mini central? ¿De qué potencia estamos hablando? ¿De qué potencia instalada? No estamos hablando de energía, en este caso se mide en función de la potencia instalada, de P, que es igual a 8QH. Eso es la potencia, la capacidad de generación de energía. De acuerdo con la OLADE, dice Organización Latinoamericana de Energía, se consideran microcentrales hidroeléctricas aquellas que generan potencias menores a 100 kilowatts. O sea, que generan, en realidad, que disponen de una potencia menor a 100 kilowatts. Figúrense, bueno, ahora yo pregunto, ¿y 100 kilowatts qué es? ¿Qué representa? ¿Qué tan grande o tan chica es una mini central de acuerdo a lo que dice la OLADE? ¿Alguien me puede explicar? Atento, gente. Estoy haciendo una pregunta. Respondan. Vuelvo a hacer la pregunta. Profe, ¿en qué página donde la habíamos quedado? Porque no la encuentro la página. Página 5 del Manual General de Microaprovechamientos, ese de Bolivia. Página 5. Punto 3, microcentrales hidroeléctricas. Ahí dice que de acuerdo con la OLADE o la Organización Latinoamericana de Energía, se consideran microcentrales hidroeléctricas aquellas que generan potencias menores a 100 kilowatts. Aquellas que disponen de potencias menores a 100 kilowatts. Es la definición correcta. Bueno, 100 kilowatts de potencia instalada, ¿qué me da de energía? Simple, multipliquemos por una hora, me da 100 kilowatt-hora. 100 kilowatt-hora. Esa es la potencia, la energía que me puede llegar a dar. 100 kilowatt-horas. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Si la potencia es 100 kilowatts, más o menos, la potencia instalada es 100 kilowatts, la energía posible de generarse es 100 kilowatt-hora. No es poco. Estamos hablando al mes. Supongamos que los 100 kilowatts son por 24 horas, se generan las 24 horas. Por 30 días, tenemos 72.000 kilowatt-horas por mes. ¿Por qué sería? 100 kilowatts por 24 horas por 30 días. 72.000 kilowatt-hora por mes. Teniendo en cuenta que una vivienda normal consume 200, nos da para 360 viviendas. Los 100 kilowatt-hora de potencia instalada. Lo cual es discutible. Porque uno dice, bueno, pero microcentrales de micro, de algo pequeño, pero resulta que me da 360, la energía necesaria para mantener aproximadamente 360 viviendas todo un mes, o sea, todo el año, toda la vida. Entonces no es tan pequeña la potencia instalada de 100 kilowatts, porque estamos sumando, ¿eh? Volvamos a hacer la explicación de cómo determino o tomo una idea de la potencia de la que estamos hablando, límite entre micro y más grande, y centrales más grandes. Para decir, yo me dedico a las micro. Bueno, 100 kilowatts, hora de potencia. Por 24 horas de funcionamiento de esa turbina. Por 30 días me genera 72.000 kilowatt-hora. Es ponerle las horas de funcionamiento, multiplicar por las horas de funcionamiento. Al mes. Bien, lo único que hice fue decir, bueno, me genera en una hora, me genera 100 kilowatt-hora.
Perfecto, pero no me da una idea clara. Digo, a ver, lo llevemos al mes para dividirlo por lo que consume una vivienda. Bien, dividido 200, 360 viviendas le puedo dar de comer energía, considerando dividirla por 200 kilowatt hora mensual que consume una vivienda, ¿no? Ahora, si no consume 300, bueno, tengo que multiplicar por 200, dividido por 300 y digo 240 viviendas. ¿Estamos claros? ¿Cómo hago para tomar una idea acabada de la potencia y de la energía disponible? ¿Qué puedo hacer con todo eso? Generalmente, si nosotros vamos a plantear un ejercicio, supongamos, de razonamiento, en donde decimos, queremos generar energía para una vivienda en el campo, hacemos la estabilización como hemos hecho el análisis energético, el diagnóstico energético, y en función de eso sabemos cuál es la energía que consumimos en el mes. Y por eso ya definimos qué tipo de central necesitamos, qué tamaño de central necesitamos, para no hacer una locura que después me sobra la energía, pero para venderle al vecino tengo que hacer un cable de 30 kilómetros, poner transformador, o 30 kilómetros, de 3 kilómetros, tengo que poner transformador a la salida, transformador a la entrada del vecino. Es una historia. Entonces, para no pasarnos y decir, che, estamos en la casa de Juan Pérez en medio del campo, que tiene agüita por ahí, un río, qué sé yo, y necesitamos darle energía. Y él quiere que le demos energía. Me dice, mira, fotovoltaica no, porque tengo agua. ¿Por qué fotovoltaica? Quiero hidráulica. Si tengo disponibilidad de un arroyo en forma permanente, tiene agua. Bueno, hay que hacer el estudio y nos metemos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay que definir qué consumís. Para definir qué consumís, de nuevo, volvemos a la historia de energía solar fotovoltaica o energía solar térmica o energía hidráulica. Hay cosas comunes entre todas. Y una de las cosas comunes es determinar la energía que hace falta. ¿Y cómo la determino? Haciendo el listado que hemos hecho para el caso de la vivienda de cada uno de ustedes, para determinar cuánto tengo que generar de fotovoltaica. Bueno, en este caso es cuánto tengo que generar de hidráulica. Perfecto, entonces eso es común. Fíjense, estamos hablando de un paso que es común a estas tres energías. Fotovoltaica, térmica, térmica no, pero energía solar fotovoltaica y a energía hidráulica. Es común, yo necesito saber cuál es la demanda de energía. Entonces, probablemente en ese campo haya un grupo electrógeno o no. Y si hay un grupo electrógeno, ¿a quién le importa medir la energía que se genera? Generalmente a nadie. Entonces ponen el grupo, usan y chao. Nos llevamos un análisis de cuánto, qué pico de consumo y cuál fue el consumo mensual durante los últimos 2 años. No hay datos. Hay un grupo electrógeno, va, prende y listo. Como se suele hacer. La gente no tiene por qué saber que tiene que hacer esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Listado de las necesidades energéticas. Paso importantísimo y número 1. Por supuesto que antes hemos analizado si se puede hacer un aprovechamiento, si hay de nivel, si la cantidad de agüita es importante, qué sé yo. Ya hemos hecho un testeo. Es el momento en cuando uno hace el análisis del caudal y de la altura aproximada, no perfecta, aproximada, y del consumo de esa unidad, de esa casa, de esa unidad productiva, porque puede ser el campo y por lo tanto puede tener gallina, pato, vaca, sembrar, etcétera. Entonces es una unidad productiva. Puede ser entonces que ahí nosotros, en ese caso, ¿me escuchan bien, no? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. En ese caso yo rápidamente digo, bueno, perfecto, dispongo de altura, dispongo de caudal, me sobra el caudal para lo que necesita este señor. Y hago rápidamente un listado de consumo con él. Eso se puede hacer en un solo día y determinar si es viable el aprovechamiento hidráulico. Seguimos con la historia entonces.
Fíjense, si nosotros tenemos una pequeña unidad productiva, vivienda, donde vive la gente, todo, qué sé yo, y te consume 10 kilowatt hora día, 10 kilowatt hora día, hagamos más o menos que 10 por 30 días son 300 kilowatt hora mes. ¿Sí? Supongamos que no, que como tiene otra viviendita para la gente que trabaja, tiene algunas máquinas, qué sé yo, consume 20 kilowatt hora día promedio. Por 30 días yo necesito 600 kilowatt hora por mes. Y esta maquinita me está dando 72.000 kilowatt hora por mes, si fuera el límite entre lo que es micro centrales hidroeléctricas. Entonces nosotros hablamos de 600 kilowatt. Pongámosle, para redondear con un handicap, 700 kilowatt hora por mes. Bien, dividamos eso por 30 días y nosotros tenemos que tener una potencia instalada de por lo menos 23 kilowatts. ¿Entendieron lo que hice? O lo repito. Si lo puede repetir, profe. Perfecto. Repetí, Doy otro ejemplo. Supónganse que yo voy a la finca de Juan Pérez. Tiene unas máquinas, tiene un lugar donde están los animalitos, tienen equipo para dar de comer a las gallinas, pues también tiene unas gallinitas por ahí, pero todo automatizado, con los motorcitos, qué sé yo, bastante gallinitas, no tiene dos o tres, tiene un gallinerito lindo, donde cría y, bueno, vende gallina. Entonces consume energía, así es el listado. Y el tipo tiene una potencia instalada, hace un consumo mensual, como hicimos en la lista esa, la casa, todo, qué consume de energía eléctrica y prever la posible aumento de consumo de energía eléctrica. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es lo que necesita este señor? Y este señor hicimos el listado, como lo hicieron ustedes con su casa, y llegaron a la conclusión de que necesitan supongamos 700 kilowatt hora por mes de consumo. 700 kilowatt hora por mes de consumo. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la potencia de la central que le tengo que diseñar a este señor para que cubra sus necesidades? Si él consume 700 kilowatt hora por mes, yo necesito por día 700 dividido 30, necesito 23 kilowatts de potencia mínima. ¿Estamos? Dividir el consumo total, ese que sacamos en la lista nuestra, 700 kilowatts, pongamos que dio 700 kilowatt hora por mes. Lo divido por los 30, me da una potencia instalada necesaria mínima de 23,33 kilowatts de central, o sea, la potencia de la central. Obviamente que 23 es poco. Supongamos que le vamos a dar existe la posibilidad de que el ñato crezca, no me va a hacer cambiar la central. Es un despelote cambiar la central, no es lógico. No se compra la central, si tal, y chao. Si hay crecimiento, debe preverse anteriormente. Esa es una de las graves desventajas de una pico central hidroeléctrica. En fotovoltaica es fácil. Pone otro regulador, me tira unos cuantos más paneles solares, se acabó la milonga, más cable y chao, tengo más energía. No hay que cambiar nada de lo que ya está. Hay que adicionar. Es mucho más sencillo. Acá adicionar una central al lado de otra, medio complicado. ¿Por qué medio complicado? Porque tengo que cambiar todo, tengo que traer más agua y se me complica. Tengo que hacer otra estructurita. Pongámosle que el espacio de la casa de máquina me da para poner otra máquina al lado. Sí, bueno, pero hay que hacer la obra civil de eso. Hay que traer la cañería nueva, porque no hemos diseñado una cañería para 3 veces el caudal de lo que necesita la máquina ahí. Aunque puede ser. Aunque puede ser. Si uno dice, miren, acá hay mucha agua, no tiene gollete hacer fotovoltaica, que es cara también igual que esta, pero requiere su mantenimiento, tiene su vida útil mucho más baja que la vida útil de una central hidráulica.
bien construida, con máquinas como la gente y un mantenimiento respetable. Una central bien mantenida, con un mantenimiento respetable, dura 60 años, porque después ya se vuelve obsoleta porque es muy vieja. En el sentido, sigue generando, pero es muy vieja, y capaz que ya la tecnología avanza tanto que el generador ya cambia. Ya hay generadores más eficientes, menos pérdida de energía, bla, 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 bla. Entonces ya no es que quede, que no funciona porque se murió, no funciona porque quedó obsoleta. En cambio, la fotovoltaica tiene 20 años y chao. Después ya cae a 70, 60, 50% de capacidad de generación y tenés que tirar los paneles solares, pero ya no sirve. Las máquinas hidráulicas no hay que tirarlas porque ya no sirven. Hay que, como se dice, mejorarle las cuestiones. Como puede ser. ¿La parte hidráulica? No, capaz que no. Capaz que tenemos una central vieja, una máquina vieja, una turbomáquina vieja, pero funciona. Y va a seguir funcionando. Y va a seguir andando. Y le importa un cuerno que pasen 100 años. Mientras esté entera y tenga todos los rodetes, todos los límites de rodete y carcasa suficientemente, perfectamente arreglados, bien mantenidos, los rodamientos y qué sé yo, la turbomáquina va a seguir trabajando. Que no es lo mismo que un panel solar. Panel solar, a los 20 años ya empieza a caducar su periodo de funcionamiento. La máquina hidráulica no, bien construida, bien robusta, bien hecha, no una porquería, estamos hablando de algo bien hecho. No, puede durar mucho más, 100 años, 150 años, hasta que ya arreglarla es una historia, bueno, recién ahí la tiramos porque ya no da más. Tengan en cuenta que hay centrales en Jujuy que han tenido 60 años de funcionamiento, la han puesto fuera de funcionamiento, no sé por qué razón, porque es poca generación. Está bien, bueno, si es poca generación, no, y nadie, lo que pasa es que nadie se preocupa. No hay técnicos como nosotros que se dediquen a eso y que sean convocados a decir, bueno, ¿cuánto me cobra por hacerle la verificación, el mantenimiento adecuado a esta máquina? Tenemos que aprender. Esto es como las bombas. Ustedes conocen las bombas, las motobombas o las bombas eléctricas. Todos los consorcios de edificios tienen bombas. Y no tienen una, tiene dos por lo menos si está bien hecha la instalación. Porque bombear al tanque de reserva a 10 pisos no se puede hacer con una sola bomba, porque se rompe esa bomba y los pobres desgraciados que viven ahí se quedan sin agua hasta que la traigan reparada. Por lo tanto, no hay una bomba, son dos. Y están conectadas totalmente las 24 horas. Lo que pasa es que tienen cerradas las válvulas y desconectada la energía y funciona una sola. Se quema esa bomba o le pasa algo, simple, se cierran las válvulas de ingreso y egreso de la bomba, se abren las otras válvulas de ingreso y egreso de la otra bomba, la gemela, se invierte la energía de modo tal que se le dé energía a la bomba que está en buenas condiciones. Y sigue funcionando, y bueno, desarmamos, tiene cuplas, se saca la entrada y salida, chup, se la lleva al técnico. Ni el técnico la arregla, porque el técnico sabe cuáles son los problemas. ¿Y cuáles son los problemas más graves que puede tener una bomba? Ergo, los problemas más graves que puede tener una turbomáquina hidráulica. Son dos. Bueno, en realidad tres. Hay un problema que tiene que ver con que se coma los álabes, que se pudra la carcasa, qué sé yo, que se jorobe la estructura metálica, tanto del rodete que gira como de la parte fija que hace la de cámara, de ingreso de agua o de egreso de agua. Si es bomba, egresa, por ahí ingresa y egresa. Y si es una turbomáquina hidráulica para generación de energía, es al revés, ingresa el agua al rodete por la carcasa, intercambia la energía, la transforma en mecánica y se va. Bueno, puede romperse el rodete, eso es una rotura física, que no es tanta historia, porque de última, si es fundición maleable, de lo que sea, en Palpalá tenemos 25 millones de tipos que saben repararla perfectamente bien. Hay gente que sabe hacer soldadura sobre fundición, soldadura maleable, todo tipo, todo eso, los talleres metalúrgicos que hay en Palpalá, Perico, lo hacen sin problema. Lo único que le tenemos que decir es, una vez que sueldes, tomale las medidas, fíjate bien que las formas y las cuestiones del álave queden exactamente igual a las otras.
tiene que quedar idéntico. La longitud, la separación, después, bueno, eso cuando se rompe algo, se repara, se suelda y se arregla. Bien, caso 2. La empaquetadura. Ustedes saben que un rodete tiene un eje y ese eje gira, pero afuera, ¿cómo hace para evitar que se vaya el agua? Eso tiene dos piezas fundamentales. La empaquetadura, que impide que el agua salga a través del eje y chorree por el eje, que es muy normal que las bombas chorreen por el eje. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque la empaquetadura o el sello ese que impide que el agua salga, se joroba, se gasta. Y bueno, hay que cambiar para que no gotee, no salga agua por el eje que sale del rodete y de la caja de la bomba. Bueno, en este caso nosotros tenemos una turbina que está dentro de una caja, ¿sí? Que está con toda la parte de ingreso de agua. Eso adentro está lleno de agua. Y por el eje, depende de la turbina también, ¿no? Pues después vamos a ver. Pero generalmente es así. Por el eje que gira, tiende a salir el agua. Entonces ahí lleva una empaquetadura, se llama, que es una prensa estopa, un O-ring de goma que se aprieta con rosca, de modo tal que apriete el eje e impida que salga el agua. Es lo mismo que algunos de que conocen de mecánica, a la salida del cigüeñal a la caja de velocidades, ahí también lleva un prensa estopa, se le decía antes, ahora, bueno, no sé, un una goma especial con un aditamento para cerrar, eso ya en forma permanente, tiene como un tensor, es como una C y aprieta sobre el eje de salida del cigüeñal. De modo que no salga ¿qué? El aceite del cárter. Bueno, esto es lo mismo, que el agua no se pire por el eje de la turbomáquina, tiene que tener una empaquetadura, tiene que tener una goma, algo que impida que salga. Y eso es lo que generalmente joroba a las turbomáquinas. Puede entrar aire también por ahí, generar problemas serios a la bomba o a la turbomáquina. Entonces eso tiene que funcionar herméticamente bien. Punto 1. Punto 2. Se puede estar rompiendo el rulemán sobre el cual gira el eje de la turbomáquina. Bueno, si el rulemán se le puede hacer en grasa, tienen alemita y se le pone grasa con la maquinita que hace presión la grasa, no hay problema, pero ya cuando llega a un cierto momento que no da más, hay que arreglarlo. Y si lo tenemos que arreglar, tenemos que desarmar, cambiar, parar, toda la historia. Esos son los dos problemas generales, ¿sí? Los bujes. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una bomba, una turbomáquina chiquita, en vez de tener rodamiento, puede tener bujes. Bueno, se gastó el buje, ¿qué tengo que hacer? Y cambiarlo. Tengo que llevar el buje con la medida ¿cómo se llama? Los bujes por lo general son de bronce, un material más que se lo va a comer el eje, pero no el eje va a ser comido por el buje, porque si no, ahí ya tengo que cambiar el eje, un lío. Entonces el eje es un material mucho más duro que el buje, cosa de que si se gasta, que se gaste el buje, total se cambia, se lleva, se hace hacer la pieza similar. ¿Qué es el buje? Es más o menos, vieron las retroexcavadoras, las cargadoras frontales, que tienen esos brazos y que actúan en un punto que gira. Y ahí hace la fuerza, el brazo hidráulico. Bueno, eso es un buje. Y esos son bujes, no son rodamientos, son bujes. El perno está fijo ahí sosteniendo el brazo. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Gira. Y eso se va gastando, le entra polvo, qué sé yo. Se va gastando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarla a un taller metalúrgico y decirle, che, flaco, haceme de nuevo los bujes de la máquina, que te sale 20, 30, 50.000 pesos el juego de buje, porque es caro, y son cosas grandes, son fundición de bronce. Pero eso puede ser el problema que podamos tener, rodamiento, empaquetadura o bujes. ¿Sí? Pérdida de agua, ingreso de aire, joroba el funcionamiento de la turbomáquina o de la bomba hidráulica, o de la bomba de agua. Bien, el otro problema que podíamos tener era el tema de que se rompiera un álave, una cazoleta de una Pelton o un álave de una turbina. Se rompe un álave, bueno, hay que repararlo. No sé por qué se rompió, se gastó. Ingresó aire y generó diferencias de presión que
aumentaron la creación de pequeñas burbujas dentro de la turbina, y ¿qué es lo que hizo? Se empezó a comer el álave. Bueno, cavitación se llama ese fenómeno. Pudo haber cavitación, listo. Entonces hay que reponerle los pedazos del álave que se comió la cavitación, que es como una especie de herrumbre, pero no es herrumbre, es por diferencia de presión. En el momento que una gota de aire que viene por el agua choca, perdón, el agua viene circulando, llega con una cierta presión, llega a un punto del álava que genera una caída de presión. Al caer la presión, todo el aire que puede haber ahí genera una gota de presión. Y esa gota de presión a la salida del álava, cuando el agua ya está saliendo del rodete, se vuelve a encontrar con presión e implota. Al momento de implotar la burbuja de aire, golpea el álave. Eso, cuando lo hace millones y millones y millones y millones de veces, lo come. ¿Sí? Como la herrumbre, pero no tiene nada que ver. Uno saca el álave, está comido, pero no tiene herrumbre. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Eso es cavitación. También puede ser un problema. Puede ser en turbinas o en bombas de agua. Listo. No hay más. No hay más historia. ¿Cuál podría ser otra historia? Y bueno, la típica, y la que no es fácil de arreglar, pero bueno, ocurre siempre, que es que tiene que haber entre el elemento que gira y la carcasa en los límites externos de eso, tiene que haber una medida fija. No puede ser más grande. ¿Y qué pasa? Esa pequeña distancia entre el fijo y el que gira se va agrandando. Al agrandarse pierde presión la máquina, transforma mal la energía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No es tan complicado. Sacamos la carcasa, sacamos la turbomáquina, la llevamos de nuevo ahí al taller metalúrgico, le decimos, bueno, ponelo en el eje y fíjate cuál es la luz que tiene. La luz no puede ser mayor a 0,7 milímetros, depende de la máquina, cada uno tiene su reglaje, el fabricante por lo general te dice, che, la luz entre las partes móviles y fijas de la turbomáquina no puede ser de más de tanta parte de milímetro o de milímetro. Listo, eso entonces cuando se va oxidando, cuando hay incrustación no hay problema porque la parte que circula, que gira, la desgasta, la come directamente, si hay incrustación de sales. Se la come porque gira y pasa por ahí y se la come. Pero ¿qué pasa? Puede generar que el rodete se gaste. Entonces hay que darle más altura al rodete para que se acerque a eso, porque por ahí un golpe, qué sé yo, se cae esa parte, pasa el agua, se cae esa incrustación y queda ya la luz muy grande. Entonces pierde energía, pierde eficiencia la máquina. Si la eficiencia del 98% puede llegar a bajar, por este concepto puede bajar al 50%. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la transformación de la energía potencial de presión dentro del rodete hacia la cámara de salida del agua. Entonces, ahí hay una pérdida. Entonces hay que reparar eso. Y nadie sabe mucho de ese tema. Todo el mundo dice, ya la arregla la bomba, la pone y no funciona. Dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo que ya la arregló? No tiene ni idea. Y ahí te das cuenta, yo me doy cuenta que el tipo que dijo saber de ese tema, no lo sabía. Entonces decís, che, si el rodete está bien, sí, no, te puede decir, le hemos cambiado todo, inclusive los bujes, la empaquetadura, porque no pierde agua, porque te dijo que perdía. Sí, pero no bombea, o bombea muy poco. Y eso es porque ya esa pequeña distancia, esa luz, que tiene que ser pequeña, que está establecida en cada máquina, esa luz no puede ser mayor a cierto valor, porque si no se escapa la presión por ahí. Y la eficiencia de la máquina, de la turbomáquina o de la bomba de agua, cae. Fíjense que eso es mantenimiento de lo que es una turbomáquina hidráulica o lo que es una bomba de agua. ¿Estamos? Más de eso no hay. ¿Qué puede ser? Díganme ustedes, a ver si alguien sabe qué otro problema puede llegar a tener una bomba de agua. El resto es verso, no puede haber otro problema. No puede haber otro problema. Porque son partes muy, muy, muy específicas, fijas, que cambien las medidas, en definitiva. Alguna medida interior de la turbomáquina puede ser el causante de la pérdida de eficiencia de la máquina. Punto. Esa es la definición general. Más fallas en la prensa estopa o en la parte que tiene que impedir la salida del agua del eje. O
falla en el buje o el rodamiento del eje. Además, se acabó. Fin de la historia. Por eso es tan lindo, si vos te vas a dedicar a esto, dedícate también al mantenimiento de bombas de agua, tanto para auto como para lo que sea, bombas de agua, punto. Porque son todas, tienen su tecnología, son algunas muy buenas, otras son una porquería, pero todos tienen el mismo bla bla. Uno, sabiendo cómo funciona, decir, bueno, acá tengo el problema, que si ya está, y se arregla, se rellena y se cobra. Y se cobra bien, no es un trabajo que se cobra 2 mangos, guarda. Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué se los digo? Porque ustedes tienen que ser pícaros en ese aspecto. No solo van a vender la instalación, yo lo que quiero es que se transformen en servicio de mantenimiento, explotación y mantenimiento. Supónganse que hay una maquinita por ahí que tiene un tipo, se la instalaron y nunca más me volvieron, son de Buenos Aires. Si se llegan a enterar que ustedes saben mantener eso y saben explotarla, capaz que no le dan la explotación porque es chiquita, entonces, pero le dicen, che, cualquier problema que tenga, ¿ustedes lo pueden ver? Sí, ese es el tema. Empecemos a... ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a ustedes crecer en el conocimiento y en la práctica fundamental de esta historia, de modo tal que vayan también buscando fondos por todos lados para hacer sus desarrollos y para mostrarle a la comunidad que nosotros hacemos cosas. Básicamente, si no nos ponemos en esta historia, no vamos a tener ni idea, y aparte nadie va a hacer nada, porque nadie sabe nada. Entonces, ¿quiénes son los gestores de esta historia? Ustedes, nosotros, los técnicos. Bien, sigamos con esta historia. Las microcentrales hidroeléctricas reúnen un conjunto de obras civiles, equipos mecánicos, eléctricos e instalaciones eléctricas. Ninguna duda. Ahí hay un dibujito que creo que ya lo hemos visto, pero recordémoslo en la página 6 arriba. Dice figura 6, obras características de una microcentral hidroeléctrica. Micro, pico central también. Fíjense, a la izquierda arriba dice bocatoma, desgrabador o desarenador, compuertas, vertederos de excedencia, azul. Azul, ¿qué significa azul? Azul es como una especie de, para hacerla corta, son nombres, pero que tenemos que tener una idea de a qué se refiere nada más. El azud es una protuberancia en el lecho del río con el objeto de levantar el pelo de agua. Punto. Claro, porque yo pongo, qué sé yo, una fila de bolsas de arena en un río, lo que nosotros hacíamos para ir a bañarnos al río. Azud. Eso es un azud. Poníamos piedra, visto, en una fila transversal al río. ¿Y qué hacía la piedra esa? Y oficiaban como un azud. Levantaban el pelo de agua y nosotros nos bañábamos con algo de profundidad y no teníamos que escarbar la piedra para mojarnos todo el cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces la piedra que ponemos en línea perpendicular al curso del agua del río, a eso se le llama azud. Puede ser de piedra, es raro que sea de piedra, pero si se lo va a comer porque hay terribles crecientes, entonces hacerlo de piedra, acomodar con las máquinas un poco de material que se haga el azul. Porque seguro cuando venga la corriente se lo va a llevar, pero se lo va a llevar. Entonces, y no hay un lugar más óptimo para la instalación de la captación, bueno, hacerle un azul de material acomodado. Se acabó. De modo tal que levante el pelo y derive a la derecha. Eso siempre es así, a la izquierda o a la derecha del río. Bueno, el azud cumple esa función. El vertedero de excedencias, ¿dónde tiene que estar el vertedero de excedencias? ¿Qué es un vertedero de excedencias? Básicamente es una ventana que está por debajo del borde del canal y que se construye con el objeto que si la altura del agua aumenta, eso significa aumenta el caudal, ese vertedero la limite y diga, no, llegaste hasta acá, loco, no necesito más agua, salite. Y el vertedero ese tiene que devolver el agua, por lo general se lo diseña de manera tal que quede frente al río para devolver el agua al río. Bien. Profe, disculpe, Sí. el vertedero de excedentes, digamos, funciona como un canal en un nivel superior que delimita la cantidad necesaria que circula. ¿Es algo así que entendí? Sí, a ver, fíjense, ¿están viendo ese dibujo?
¿Sí? Bueno, hay un lugar donde se lo ve un poquito mejor, que es en la cámara de carga. Antes de la cámara de carga dice desarenador. En realidad tenemos desgrabador arriba, desarenador abajo. Bueno, esto es un criterio. Sacar las piedras más grandes arriba y en el desarenador el arena. Sí, ¿por qué? Porque durante el canal, si no es un canal, si es un canal abierto, puede entrar arena, puede caer un poco de material, entonces siempre van a tener que poner un desarenador antes de la cámara de carga. Fíjate ese desarenador que está pegado a la cámara de carga, en realidad todo es una sola cosa, nada más que con un tabique. Tiene ahí al costado una ventanita baja, fíjense, de frente al río. Se nota que es un desnivel de la pared lateral. Eso significa que el agua puede subir hasta ahí. Si excede esa altura, va a caer al costado del canal. Pero ¿qué hay? Otro canalcito que devuelve el agua al río. Ese es el objetivo del vertedero de excedencias. Los excesos están limitados por el vertedero de excedencia. No hay otra forma de limitar excesos en un canal o en una obra hidráulica de estas naturalezas. Tiene que ser un vertedero con un pequeño canalcito que devuelva el agua de donde la sacamos. ¿Entendimos cómo es? Siempre está en el costado de la pared de un canal. Si el canal es rectangular, ahí se ve, es rectangular, está puesto dentro del desarenador, o sea, se está haciendo todo. No es que se hace primero el vertedero sobre el canal y después el desarenador. No, se puede hacer todo junto. Lo único que hay que tener cuidado que el vertedero de excedencias, si está dentro del desarenador, sea lo suficientemente ancho y profundo como para que no genere gran cantidad de movimiento del agua. Porque yo en un desarenador lo que necesito es paz, baja velocidad y paz. ¿Por qué? Porque la partícula viene horizontal con el canal. Pero ¿qué pasa? Si se aumenta la sección de golpe, baja la velocidad y la partícula ya no puede seguir en suspensión, ya empieza la gravedad a actuar y la tiende a tirar al fondo. Y esa partícula no me va a entrar en la máquina. Ese es el final o objetivo de un desarenador o de un desgrabador. La grava no hay problema, porque la piedra cae rápido. Pero la arena también cae rápido, pero de ahí una cosa que no cae tan rápido, que es el limo y las arcillas, que son muy livianas. Entonces el agua tiene que bajar muchísimo la velocidad para que esas cosas, el limo y la arcilla, se vaya al fondo y no pase el desarenador o claro, el desarenador en este caso no es desarenador, sino es para bajar la turbiedad. Ya cuando uno sale de arena a algo más chico, más chiquito, ya se habla de turbiedad. Limos y arcilla ya es tema de turbiedad. En realidad nosotros no le damos mucha bolilla a la turbiedad, le damos bolilla hasta la arena. Sacar grava, piedras o palos o árboles o ramas y sacar después la arena o sacar todo de un solo saque. Si yo tengo que fíjense en el gráfico, la figura 6, si desde la bocatoma hasta la cámara de carga en realidad se me ocurrió poner un caño de 200, de 500, ya entrada de tierra no voy a tener. Nada va a entrar, porque está todo entubado. Listo. Entonces todo tiene que ir adelante. Todo lo que es desgrabador y desarenador y reja y todo adelante. Todo en la obra de toma. Porque yo de ahí ya tengo que sacar el material sin arena, sin piedra, sin ramas, sin nada. Porque ya no es necesario. O sea, ya no puedo poner el desarenador, porque ¿qué riesgo tengo de que en el medio se me meta arena? Nada, si está todo tapado, en un caño. Entonces el desarenador no puede ir al lado de la cámara de carga, tiene que estar todo allá atrás, en la obra de toma. Caso especial. Bien. Todo ese paquete de cosas que ustedes ven ahí que dice boca toma, desgrabador, compuerta, sud, vertedero de excedencia, todo eso conforma la obra de toma. ¿Compuerta para qué? Y bueno, pues yo tengo que parar que siga el agua
tengo que hacer reparaciones en el canal de ese dibujo, tengo que cortar el agua. ¿Y cómo la corto? Con puerta. Hay otra forma de cortar. O corto a la salida del degradador o corto el ingreso al degradador. O sea, corto el ingreso a la toma directamente. Pero yo puedo poner las dos con puerta, porque me falla una, ¿qué hago? No la puedo cerrar y siga el agua. No. Entonces lo óptimo es tener una compuerta a la entrada del desarenador, a la salida de lo que es la obra de toma específica, ahí meter una compuerta y otra compuerta a la salida de el degradador. ¿Sí? Bien. Y luego, al final de eso, en el medio, fíjense ustedes, ahí tenemos otro brazo de un río que hay que sortear. Y bueno, ahí tendremos que hacer un puente, canal. No me queda otro. O sea, el mismo canal, pero lo tengo que sostener con vigas, con columnas, con bases, con lo que sea, para darle la estructura necesaria para que siga la pendiente. Y ahí tenemos que estudiar con cuidado las pendientes, porque eso puede tener en general un 3%, 4% de pendiente. ¿Sí? No necesito gran velocidad, necesito caudal, y caudal es volumen por unidad de tiempo. Bien. Ya vamos a ver en detalle esto, hay algunos ejemplos, fotos, está muy lindo esto para que ustedes vean, y ahí me pregunten lo que quieran. Después tenemos el desarenador, pegado a la cámara de carga. El desarenador, como todo este canal puede tener un aporte de agua de lluvia, fíjense, es lógico. Si viene escurriendo agua por el costo del cerro, va a caer adentro del canal, no queda otra. No puedo hacer el canal, lo puedo hacer, también puedo hacer un canal en altura, cosa que el agua pase por abajo, pero cuesta un ojo. Entonces, ¿por qué cuesta un ojo? Porque tengo que hacer viga y columna. Tengo que transformarlo en un acueducto, ya no es un canal, es un acueducto, aunque tenga forma de canal suspendido. Es un acueducto. Y tiene es mucho más caro. Entre hacer 3 paredes con una hierrito así nomás, como para darle estructura para que se mantenga todo el hormigón bien armadito, se le puede usar malla cima en las dos caras, listo, espectacular. Y otra cosa es tener que poner una columna cada 5 metros y hacer una viga de soporte del agua y del hormigón. Mucho más caro, mucho más plata. En ese caso no necesito desarenador porque me aseguro que no va a entrar nada al canal. Pero si el canal está sobre la ladera, se le va a meter agua, tierra, lo que sea. Y algunas veces el degradador va a quedar, che, ¿por qué no está del otro lado? Claro, se va a complicar porque puede entrarme piedras grandes, movimiento importante de caída de agua arriba del canal a lo largo de su trayecto y puede generar líos. Por eso, ¿qué conviene hacer? Van a ver fotos que para mí son complicadas, sinceramente. Ahora vamos a ver todo eso y vamos a discutir. No digo que esté mal hecho, ojo, ¿no? Digo que veo peligro y complicación en el diseño que dieron estos muchachos, pero no porque esté mal hecho, está muy bien hecho. Bien, tenemos el desarenador, la cámara de carga, el canal de vertedero. Bien, y de la cámara de carga ya aparece la tubería de presión, el penstock o tubería de presión. Y los apoyos, si va suspendida, no va enterrada, hay que meterle apoyos bien armaditos al piso. Y hay que verlo que entren por lo menos 60, 70, 80, 90 centímetros al piso, sean lo suficientemente bien diseñados, una L, en donde haga carga la tierra acá, cosa de que no se lleve el caño al diablo todos los apoyos. Bien. Eso están los anclajes, los apoyos, los anclajes, qué sé yo, y la casa de máquina a donde entra la tubería, y desde la cual la ubicación de la casa de máquina tiene que tener un canal de restitución. Y ese nombre existe, y ese nombre va a existir siempre, y siempre vamos a hablar de obra de toma, canal de transporte del agua, tubería de presión, cámara de carga, casa de máquina y canal de restitución. Si no, ¿a dónde va el agua? La turbina y después tiene que volver al río. Fíjense que va a haber una zona, ya después, yo no sé si, no, creo que hoy no lo subí, pero bueno, ya me voy a fijar. Hay
un escrito muy bueno para lo que es el análisis de impacto ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Entre la obra de toma, fíjense ahí arriba, y la descarga, en la frente a la casa de máquinas, nosotros vamos a sacar el caudal de agua que necesitamos para generar. Y nos tienen que aprobar que podamos sacar esa agua. Ese es el problema grave. ¿Por qué? Y nos tienen que aprobar, porque si no me aprueban a mí que saque el agua en ese periodo, en ese sector, no la puede sacar. Porque puede pasar, fíjense ustedes, al frente puede haber otra finca y pueden sacar agua de ahí, ya la pagan, la pidieron y está la hora de toma y ya tienen todo listo. Y ellos sacan para riego. Chao. Hidráulica que te dice, no, macho, acá no me lo puedes tocar, no me puedes bajar caudal. Entonces uno ya tiene que ir a hablar con el partidor de agua y decirle, che, o hablar ahí en la parte de partición de agua y decir, ¿cuánta agua le tenés que entregar al ñato este para riego? Y esto tiene comprado, asignado tantos litros por segundo todo el año. Ah, bueno. Entonces volver acá y decir, bueno, de acá baja. A partir de acá hay una baja en el caudal. Entonces yo, a partir de ahí, tiene que cumplirse siempre el caudal, ¿cómo se llama? Ecológico. Bueno, a ver si yo le bajo a todo ese sector, ¿sigue cumpliéndose el caudal ecológico? Yo hago ese estudio, lo demuestro y lo llevo, me van a decir, perfecto, señor, usted dice que lo que saca él no afecta el caudal ecológico y usted dice que lo que usted saca en ese trecho tampoco afecta el caudal ecológico. Por lo tanto, se le autorizamos a usar el agua. Fin de la historia. Bueno, todas esas cuestiones ambientales están bien, y otras más importantes y otras cosas más interesantes también están todas en ese apunte que les voy a subir. Para consulta, para que lo veamos, si hay tiempo. Bien, bueno, ¿qué más? Como se observa en la figura 6, la microcentral hidroeléctrica cuenta con la siguiente obra civil: una obra de captación o de toma que permite derivar el agua del río hacia el canal de conducción. El canal o tubería de conducción que conduce el agua captada por la toma hasta la cámara de carga, desde donde parte la tubería de presión, ABC de la infraestructura. Asociado a esta cámara, en la misma estructura se construye un desarenador. La tubería de presión que lleva el flujo desde la cámara de carga hasta la turbina hidráulica. La casa de máquinas donde se instala el equipo de generación con su canal de salida o restitución. Los equipos mecánico-eléctricos instalados en la casa de máquinas son el equipo de generación compuesto por la turbina hidráulica, el generador eléctrico, el regulador de velocidad y los tableros de control. Esos son los 4 elementos más importantes. Y estaría faltando uno a agregarle ahí, que en este tipo de tamaño de centrales no iría, aunque puede que sí. ¿Por qué no? Por eso yo digo, ahí le está faltando algo, es la turbina hidráulica, el multiplicador, el generador eléctrico, el regulador de velocidad y los tableros de control. Y también a eso sigue, si hace falta, el transformador y las protecciones. Ese es el listado de todo lo que lleva la casa de máquinas. Ese también es incompleto. Pero bueno, hacemos todas las aclaraciones. Las instalaciones eléctricas están constituidas por las líneas eléctricas que llevan la energía generada en la casa de máquinas hasta los centros de consumo y las redes eléctricas que distribuyen entre los consumidores finales. Bueno, hace una acotación del tema eléctrico, pero como yo les dije, como hay que saber, el equipo mecánico eléctrico instalado en la casa de máquinas son el equipo de generación compuesto por la turbina hidráulica, el multiplicador de velocidad, el generador eléctrico, el regulador de velocidad, los tableros de control, la parte eléctrica, que es el transformador, si es que lo hay, y las protecciones. Bien, veamos dentro de lo que es el título de microcentrales hidroeléctricas las obras civiles. Hagamos un análisis puntual de lo que estamos viendo. Tradicionalmente se encaró el diseño de pequeñas centrales hidroeléctricas de la misma forma que las grandes centrales hidroeléctricas. Las obras civiles se diseñaban a partir de prolongado y costoso estudio, empleando altos factores de seguridad que, considerando la escala de estos proyectos, muchas veces eran innecesarios. Este enfoque incidía elevando el costo final de las pequeñas plantas y algunas veces inviabilizando los proyectos. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Miren, sí es cierto. Históricamente se encara el desarrollo de estas cosas, de estas mini centrales, picos centrales, se las encaraba con criterio de las grandes.
Y si uno utiliza un criterio de la grande, medio que es complicado. Pero eso no significa de que no deba seguir un criterio razonable. Tiene que seguirlo. Debe seguir un criterio razonable. Por lo tanto, si no es el criterio de una gran central, por lo menos son los pasos que intervienen para eso, analizarlo. Porque si no, la seguridad es la seguridad, y acá y en la China, en las picos centrales y en las megas centrales. La seguridad es, ¿por qué? Pues está poniendo plata. Está bien, bueno, podemos decir, en caso hay riesgo de miles de personas, en otro caso de nadie, un riesgo material, que se venga abajo una ladera con un canal. Está bien, pero hay que analizarlo. Dice acá, el programa hidroenergético, a partir de las experiencias externas y propias, desarrolló un enfoque adecuado para la concepción y diseño de pequeños proyectos acorde a su dimensión. De esta forma, se creó un paquete tecnológico con obras tipo apropiadas para pequeños proyectos, que de acuerdo a la experiencia ganada en la construcción de muchas de estas obras, funcionan adecuadamente y son sencillas y de relativamente bajo costo. Sí, hacer un compendio. Lo que hacemos los hidráulicos, lo que hicimos toda la vida y cuando en algún momento nos dedicamos a esto, fue decir, bueno, se puede hacer, no todo como se hace en una hipercentral, como se hace en una pequeña, los patrones son distintos. Entonces dice, obra de toma. Las obras de toma para microgeneración son estructuras que se construyen en los ríos destinadas a derivar las cantidades de agua necesarias para la generación de energía eléctrica. Estas obras generalmente cuentan con una barrera transversal al río que permite retener el agua y una bocatoma que capta el caudal necesario. Generalmente, dije, ¿no? Porque puede ser de que no necesite una SUD. No lo necesite. Tengan esto en mente, puede que no haga falta una SUD. Veámoslo en su momento. Profe, ¿y eso depende de la profundidad del río también para tener el azud o no? Claro. De la profundidad del río y de la cantidad de agua que uno tiene que sacar. Y de la ubicación de la toma. ¿Se acuerdan que yo algo hablé de que era, no sé si les comenté, que en un río se generan meandros? Sí, Los meandros son esas curvitas sí, que que van decía y que vienen. era apropiado para colocar la boca todo. Claro, y en una curva de un meandro es apropiado poner la boca toma al comienzo de la curva en la parte externa de la curva. De modo tal que ahí se hace un azul, pero en sentido longitudinal al río para que pase la parte de arriba del agua y la de abajo no, de modo tal de que el arrastre de los materiales, los sedimentos, siga derecho el río. Si uno abre todo, chao, se te metió derecho el río. Y si la pone del otro lado, el movimiento, ustedes saben que en una curva del río, el pozo se hace al frente. Y de este lado, ¿qué es lo que tenemos? Playito, porque viene la tierra y la arena y todo el material súper liviano se decanta ahí. Se tira así por el costado. Exacto. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Un aporte de material. No vamos a poner una toma, vamos a estar limpiándola todos los días. Entonces las tomas en el lado interno de la curva de un río no se hace en el lado externo. Tampoco se hace ni en la mitad de la curva, ni en la punta de la curva, porque ahí pasa de largo el material que está subiendo el material en el sentido transversal. O sea, si yo hago un corte del canal y este es el frente, el material está haciendo este giro, depositándose en la margen interior de la curva. Y al estar levantándose, si yo hago la azud acá, se me pasa de largo por la toma. Entonces, ¿dónde conviene hacer la toma? En una curva de un meandro de un río. Obviamente en la curva de un meandro. Acá no, en los ríos montañosos casi ni hay meandro. ¿Por qué? Y porque tiene mucha pendiente. Ese es otro problema. Pero cuando el río no tiene mucha pendiente y hace meandros, hay que hacer la obra de toma del lado del inicio de la curva del meandro exteriormente. Ahora, si yo estoy de este lado, tengo que buscar la curva que de frente a mi finca, ¿me entiendes? Quizá un poco más abajo. Y ahí tengo que al comienzo hacer la toma, es una toma tonta, no hay azud, no hay nada, hay una limitación de la profundidad nada más, y de ahí va el desarenador, qué sé yo, o sea, las rejas, desarenador y el canal. Ya está. Y ahí la tomo, Bien.
Bien. Para que la toma cumpla la función eficientemente debe cumplir las siguientes condiciones. El diseño debe ser sencillo y de bajo costo. Se debe prever las obras de seguridad suficientes para que en época de avenidas, o sea, de crecientes, el caudal excedentario sea evacuado sin ocasionar daño. Sí, porque si sube el nivel de agua que hay en la curva del río, sube el nivel de agua, va a entrar más agua. Entonces tengo que hacer, ¿cómo se llama? Los vertederos que hemos dicho en la obra de toma para devolver al río los excedentes. La toma debe garantizar captar el caudal necesario en toda la época del año, principalmente en la época de estiaje, aguas bajas. Bueno, ahí ya quedó claro. Es una de las premisas que tenemos que tomar. Diseñamos para la época de estiaje y verificamos para la época de crecidas. Repito, diseñamos para la época de estiaje y verificamos el diseño de la obra de toma para las avenidas o crecidas. Ese es el criterio. ¿Por qué? Porque debe funcionar durante todo el año, tanto en la época de crecida como en la época de estiaje, donde hay poquita agua. Se debe tratar de captar aguas con la menor cantidad de sólidos posible a fin de no colmatar los desgravadores ni las obras de aducción. Lo acabamos de decir. Factor a tener en cuenta cuando hay meandros. Comienzo de la curva exterior, ahí se hace la obra de toma. El diseño debe prever una operación con mínimo mantenimiento. Y claro, tiene que ser con mínimo gasto, porque si no yo tengo que mandar un tipo cada 15 días a limpiar la boca toma o la obra de toma, es complicado. Y limpiarla con agua es más complicado todavía. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, entremos ahí. Tipos de obras de toma. Las obras de toma se pueden clasificar en dos tipos básicos. Las obras de toma por derivación directa y las obras de almacenamiento. Las obras de almacenamiento consisten en presas que cierran el cauce del río creando un reservorio o embalse. Guarda que si el arroyo es muy pequeño, tal vez me convenga hacer una presa. Qué sé yo, porque por ahí la puedo usar para regar también. Todo depende del cliente. Todo depende del cliente. Si el cliente me dice, che, estaría bueno que hagamos una toma, porque yo tengo la toma ahí, donde saco el agua para regar, y bueno, habría que aumentar la cantidad de agua, pues yo uso para regar. Bueno, ahí ya, si se ve que uno llega ahí y dice, acá para sacar el doble, el triple del agua que saca este hombre va a ser medio complicado, y bueno, capaz que conviene hacer una presita para levantar el volumen y darle seguridad de provisión durante todo el año. Ahí dice, la obra de almacenamiento consiste en presas que cierran el cauce del río creando un reservorio de embalse. El embalse permite la regulación del caudal, almacenando el agua en la época de crecientes y utilizándola en la época de estiaje o sequía. Eso es relativo. Guarda que es relativo. Acá está hablando de un embalse regulador. Guarda, yo estoy hablando de una obra de toma de embalse para regular la cantidad de agua que necesito. Porque si yo me meto en lo que es el embalse regulador, hidráulicamente es otra historia. Yo, figúrense, no puedo almacenar agua para utilizarla en la época de estiaje. ¿Qué? La voy a almacenar toda la, ¿cómo se llama? Todo el verano. Estamos hablando del volumen de la gran flauta. Eso ya es otra cosa, eso son para grandes centrales. Olvídense de ese concepto. Sí, podemos regularla un poco, pero se trata de otra forma de regulación. No nos metamos con lo que es grande. Porque uno dice que voy a regular el agua para que sea utilizada en la época de estiaje y en la época de crecida, y ya está, ahí ya estamos, podría decirse, un poco fuera de foco. Pues ya estaríamos entrando en lo que es un gran aprovechamiento. Y cuando hablamos de eso, hablamos de muchos hectómetros cúbicos o metros cúbicos de agua. Las tomas por derivación directa, esa es la más común, captan el agua que trae el río sin almacenamiento. No hay almacenamiento, no hay espejo de agua, aprovechando el caudal que existe en el momento dado. Estas tomas, generalmente utilizadas en pequeños proyectos, se dividen en dos grupos, las obras de tomas semipermanentes y las permanentes. Bien, ahora vamos a ver cada una. ¿Y cuándo usamos cada una? Obras de tomas semipermanentes. Este tipo de tomas se ha construido en todas las épocas, en diversos lugares. Generalmente se la construye de dos formas, las tomas laterales con azud y las de sin azud. Semipermanente.
laterales con azud y las sin azud. ¿Vieron lo que yo les dije? Lateralmente podemos hacer un azud. Para no sacar todo el agua del río, nos aseguramos lo que necesitamos y nada más. Pero no son prácticas. ¿Por qué? Porque en el estiaje yo tengo que permitir el ingreso del agua. Entonces, probablemente la altura del agua en ese lugar sea muy baja. A ver, veamos, tomas laterales sin azud. La captación se realiza directamente sin cerrar el cauce del río con una presa o azud. Sin cerrar el cauce del río con una presa o azud. Sí. Tomas laterales sin azud. Bien. En el lateral no hay azud, pero la presa sí tiene el azud. O sea, el río, sobre el río se hace el azud. Siempre es necesario, por lo menos, levantar el pelo de agua para que ingrese lateralmente para el canal o para nuestras obras de toma. Eso se hace siempre. ¿Quieren ver una obra de toma lateral? Y bueno, vayan y vean el tipal. Vayan y vean los molinos. Son grandes esas. Bueno, pero piénsenlo en pequeñito, en un arroyo, en un río. Hacemos algo así para que por el costado salga el agua. Levantamos el pelo del agua para que salga por el agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hay mucho material de arrastre, se nos va a colmatar. Entonces hay que hacer mantenimiento cada tanto, llevar máquina, cavar, sacar material y tirarlo del otro lado del azul. Toda una historia. Y hay otras historias también a partir de eso. Bien. En los ríos de montaña, el agua se dirige mediante espigones de mampostería de piedra seca hacia el canal lateral. De esta forma se reduce el costo de la toma, principalmente en los ríos de cauce ancho, donde construir un dique o derivador sería costoso. Ejemplo, Río Grande, tenemos 400, 500 metros de azud de material, no es barato. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una especie de canalización y eso no es permanente. Se lleva una máquina y se hace una curvita hacia la obra de toma. Entonces, el agua la hacemos doblar hasta la obra de toma. En verano se la va a llevar puesta esa canalización que nosotros hicimos en el lecho. Pero si vamos con cuidado, vamos a poder seguir sacando el agua todo el año. Pero tiene un costo, mantenimiento bastante pesadito. Bien. El dimensionamiento exacto de este tipo de tomas se dificulta ya que para poder determinar los caudales que entran al canal sería necesario conocer en todo momento las condiciones del flujo del río, básicamente el nivel del agua. En general, para que la toma funcione satisfactoriamente, el río debe cumplir las siguientes condiciones. El caudal del río debe ser mucho mayor que el caudal que se requiere captar en el canal para poder garantizar el servicio ininterrumpidamente. Sí, tiene que ser mucho más grande, cosa de que yo estoy sacando poco y ese poco no me afecta la fluctuación del nivel del agua en el río. No es tan importante. Si me baja, qué sé yo, a la mitad de la altura, todavía puedo hacer funcionar la obra de captación porque el volumen que le estoy sacando no es tan grande. Se debe garantizar que el fondo solera del río en el sitio de la toma no disminuya o se erosione para evitar que el canal lateral quede en cota superior o colgado sin poder captar el agua, principalmente en época de estiaje. Esto es así. Si se lo come, o sea, si arrastra el material, comiéndose el material en la zona donde yo estoy, tengo mucha pendiente en ese lugar, el lecho del río va a bajar. Y si baja, ya me va a quedar la obra de toma en el aire. Y si le hice de material, la tengo que demoler toda y hacerla de nuevo, lo cual significa que me voy a ir más arriba o más abajo para hacerla de nuevo. Abajo no puedo irme porque ya modifico la pendiente del canal, entonces me tengo que ir más arriba y hacer un canal de nexo y hacer otra vez la obra de toma. Es una historia. Entonces, el lugar donde yo estoy, tengo que ver con la gente del lugar, decirle, che, ¿cómo anda acá el lecho del río? ¿Sube o baja? Y hay gente que el paisano del campo le da pelota a ese tema. Entonces, nos puede dar una idea. Y nosotros yendo al lugar podemos ver los laterales. ¿Qué pasa con los laterales? Si el lateral se ve muy comido, o sea, se ven... ¿cómo se llama? Se ve la zona, el perfil transversal del río, todo, y metros para la izquierda y metros para la derecha. Se ve que hay como un agujero donde está el material al fondo, entonces esa zona está entregando material, se lo está llevando el río. No está depositando ahí, sino que está arrastrando el material de ahí.
Y generalmente eso ocurre cuando hay mucha pendiente. Entonces, material donde hay pendiente se arrastra. Y si después hay una pendiente menor, se deposita. Y nosotros tendríamos que buscar un lugar donde sea ni chicha ni limonada. No haya ni arrastre ni deposición. Porque hay una zona donde tengo una máxima pendiente. Acá va a arrastrar porque es alta, pero acá no tiene tanta pendiente. Entonces va a empezar a disponer el material ahí para evitar cuál sería la zona. Acá tampoco, porque ¿qué significa? Que estás levantando el lecho, y si estás levantando el lecho, voy a tener que sacar material con máquina para poder meter el agua a mi captación. Es un drama. Tengo que buscar el punto intermedio donde vea que se mantiene estable tanto los laterales como el fondo del lecho, el lecho del río. Y eso se puede ver. Se fija, uno analiza la pendiente de un sector y la del sector que sigue. Si son distintas, bueno, hay que ver. Si esta era baja y después mayor, tampoco sirve porque ahí va a bajar el pelo de agua, va a empezar a arrastrar a partir de ahí. Entonces uno es ese escalón que se va a ir formando teóricamente, va a ir retrocediendo aguas arriba, porque va arrastrando. ¿Sí? Bien. Hay que estudiarlo con mucho cuidado, hay que verlo bien, y el lugar de emplazamiento es fundamental. Este tipo de captaciones laterales sin azud originan la entrada de gran cantidad de sedimentos al canal debido a la circulación transversal, causando el acolmatamiento de este. Es lo que yo decía hace un rato. Acá da una idea, no explica lo que yo les expliqué de la curva, la ubicación, allá, acá. Hay un flujo perpendicular de la materia en suspensión, de la arena, de las piedras, todo, dependiendo del volumen del caudal, que no es el flujo longitudinal en una curva. Se genera un flujo que pega en la parte externa de la curva y vuelve hacia la parte interna, depositando la parte interna. Eso es a lo que se refiere. En río de montaña, los espigones que se construyen para guiar las aguas hacia el canal son construidos cada año por las riadas, destruidos cada año por las riadas, avenidas riadas o crecidas. Y cámbienlo, ¿no? Debiendo reconstruírselos permanentemente. Bueno, esta es una toma que se usa por lo general para riego. No se quiere gastar mucho, no se hace cosas raras y se va haciendo, viendo por dónde va el brazo del río para traer el agua hasta la toma. Que es lo que tenemos que hacer si queremos algo barato. Por las razones anotadas, las captaciones sin presa tienen muchos problemas en su funcionamiento, por lo que se prefiere construir tomas con azud derivador. Bueno, pero ¿estamos hablando de ríos grandes o de ríos chicos? En el río grande el tratamiento obviamente tiene que ser como dijimos, con obras de toma no permanentes. Ahora, en los ríos chicos de montaña, que uno ve que no hay gran movimiento de sedimentos, y ahí conviene hacer un azud y listo. Tomas laterales con azud. Las obras de tomas semipermanentes con azud permiten elevar el nivel del agua hasta una cota determinada, facilitando la entrada de agua al canal. Debido a que el azud generalmente se construye de mampostería de piedra seca o sentadas de piedras grandes en el río, cuando se producen las avenidas, estas obras son destruidas, debiendo ser reconstruidas anualmente para garantizar la entrada del agua al canal, principalmente en la época de estiaje. Este tipo de toma es de bajo costo inicial, pero demanda mantenimiento anual permanente, con el consiguiente encarecimiento de la vida útil del proyecto. Obras de toma permanente. Bueno, esta es la que hay que tratar de hacer. Se construyen de concreto, hormigón ciclópeo, hormigón armado, gaviones u otros materiales que garantizan su permanencia en el tiempo, resistiendo el paso del agua principalmente en avenidas, riadas, crecientes, etc. Según la forma de captación del agua de las tomas, puede ser de tipo convencional o azud derivador, o de tipo Tirol o caucasiano, tomas de fondo. Estas son geniales. Estos dos tipos de obras de toma generalmente se emplean en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Estamos hablando que nosotros no vamos a hacer grandes aprovechamientos, vamos a hacer chicos. Las obras, dice, toma tipo convencional, azud derivador. Las obras de toma tipo convencional o azud derivador usualmente se construyen en ríos de montaña.
Para su elección priman los siguientes criterios. Se pueden construir en tramos rectos en curva o en curvas de los ríos. Se ha demostrado que si se elige una curva para su construcción, la boca toma debe situarse en la parte exterior de la curva, así se evitará la entrada de gran cantidad de sedimentos, principalmente en crecidas. Y al principio, pónganle ahí. Bueno, recuerden siempre, al principio de la curva, en la parte externa de la curva. Generalmente las tomas para poder captar el agua requieren que el azud esté a cierta altura sobre el lecho del río. A mayor altura del azud, este se encarece y es necesario construir obras de disipación de energía aguas abajo, incrementándose el costo. Sí, yo levanto más allá de los 50 centímetros el fondo del lecho y aparte generan otros problemas. ¿Por qué? Porque desde el azud, aguas arriba, se me va a juntar la piedra, tierra, va a tender a subir el nivel. Y del azud hacia abajo, ¿qué pasa? Como bien dice acá, va a haber energía. Hay que construir disipadores de energía. ¿Por qué? Porque al caer va a bajar con mucha mayor velocidad y va a arrastrar el material y me va a seguir cavando. Me va a, ¿cómo se dice? Descalzar el azud y se lo va a llevar. Es como un murallón, me descalza la parte del río del murallón y se cae. Entonces, en un azud, si no tiene el cuenco amortiguador del exceso de energía de la caída del agua, y se va a descalzar. Aparte que se va a llevar material, se va a descalzar y se va a caer el azud ese o lo va a hundir. Termina hundiéndolo porque le saca el material de abajo del pie del azud. Esas son todas cuestiones hidráulicas que entran a jugar y generan un problema serio. Generalmente estas tomas para poder captar el agua requieren que el azud esté a cierta altura sobre el lecho del río. A mayor altura del azud se encarece y es necesario construir obras de disipación de energía aguas abajo, incrementándose el costo del mismo. Se pueden construir en ríos con pendientes menores al 4%. ¿Cuáles? Las tomas tipo convencional o azud derivador. Lo que no ocurre en las tomas de fondo. Solo será necesario elevar el azud lo suficiente como para permitir el lavado de los sedimentos del degradador adyacente hacia el río. Bueno, ahí tengo que explicarlo. Estos convencionales de azud derivador se pueden construir en ríos con pendientes menores a 4%. Lo que no ocurre en las tomas de fondo. Solo será necesario elevar el azud lo suficiente como para permitir el lavado de los sedimentos del desgravador adyacente hacia el río. Sí, cuando nosotros tenemos un desgravador, desarenador, lo que sea, fíjense que el nivel de donde tome el agua va a ser el nivel por el que va a salir el agua conjuntamente con el material. Un poquito más abajo va a salir 20, 30 centímetros, más abajo va a salir el material que se ha depositado en el desgravador o desarenador. Entonces yo necesito tener pendiente también para volver al río y echar todo ese material en el río. No se olviden, el material vuelve al río. Yo lavo, ¿qué? Abriendo la compuerta inferior del desarenador o desgravador para que se vayan todas las piedras con el agua que está ahí adentro. Bien. La toma convencional o azud derivador usualmente se compone de los siguientes elementos como se muestra en la figura 7. Esta es la figura 7, obra de toma tipo convencional o azud derivador. ¿Ven? Presa o azud, boca toma lateral, compuerta frontal de limpieza. Esa compuerta frontal de limpieza está a la altura del pie del azud. ¿Y para qué es? Y es para forzar que el agua, obviamente, si yo la abro, no va a pasar por el azud. El agua va a discurrir lateralmente, va a ir hacia esa compuerta y va a arrastrar el material que quedó frente al azud. Ese es el objetivo. La compuerta frontal de limpieza tiene por objetivo, entonces, bajar el pelo de agua y hacer que corra en una sección pequeña, mucho más rápido el agua, y arrastre el material que está enfrente a la boca toma y al lateral de la presa o azud. Se va a provocar ahí un cono de arrastre del material de fondo. Eso se abre para limpiar el fondo frente a la obra de toma y limpiar el fondo en el sector del azud que está frente a la obra de toma. Porque obviamente del otro lado del azud
la pared que está del vecino, del frente, del lugar donde voy a hacer la toma, prácticamente ahí no va a discurrir rápidamente el agua, entonces no va a limpiar, ahí se me va a colmatar el azud seguro, pero va a generar un cono de deyección que sacó, arrastró todo eso frente a la boca toma y al costado del azud pegado a la compuerta frontal de limpieza. ¿Entienden para qué sirve esto? Bien. Luego la boca toma arranca el canal. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que fabricar el desarenador. O degravador. Y fíjense que el degravador tiene la forma de un canal. En la parte, el fondo del degravador va bajando más que la pendiente natural para poder dar un espacio para acumular piedra y basura, tierra, todas esas cosas, arena. La boca toma, me olvidé, tiene tiene unas rejas. Pueden ser fijas o móviles. Ahí están fijas. Yo no las prefiero a la fija porque hay que limpiarla, entonces por ahí conviene que sean móviles, medias móviles. Ahora, si son móviles, me las roban. Ese es otro problema. Entonces tiene que tener una reja para impedir el ingreso de piedras de mayor tamaño y fundamentalmente de basura, como ramas grandes o árboles que vengan flotando, que eso ocurre algunas veces y no es conveniente que ingresen a nuestro sistema. Para eso sirve la reja, definir el tamaño máximo de lo que pueda entrar. Entonces, de ahí, de la reja de la toma, de la boca toma, comienza lo que viene a ser el desgravador, que es un canal ancho para que reduzca la velocidad en función del caudal y que vaya tirando todo al fondo. Y el fondo va bajando más allá de la pendiente del canal, de modo tal que va a llegar a un punto que se va a enfrentar con una pared donde arranca el canal, ¿cómo se llama? El canal de transporte del agua. Ahí, esa parte inferior, es donde actúa la compuerta de limpieza del degradador. Puede ser una compuerta de toda la altura, no importa. Total, la vamos a abrir hasta esa altura para que salga el agua con violencia y arrastre todo el material que quedó dentro del degradador. Toda la grava, todas las piedras grandes que quedaron ahí, arrastran y salen. ¿Y a dónde van a parar? De nuevo al río. ¿Ven? Eso tiene que ser sí o sí así. Entonces, por gravedad se limpia. Yo abro la boca toma, es una persona. Abro la compuerta y todo el material sale limpiando el fondo del degradador. Y ahí ingresa. Luego de eso, bueno, viene la regulación de caudal. ¿Cómo se hace la regulación? Con un vertedero de excedencias a la derecha mirando al río y con un canalcito bien hechito para que no se lleve la ladera, bien revestido en hormigón, qué sé yo, para que no se lleve la ladera, y dando la altura que tiene que tener esa de agua, y al final una compuerta de cierre del canal, como les dije, siempre es necesario cerrar y todo el vertedero tiene que exceder todo el agua que ingrese. Bien, entonces, ¿qué tiene? Hagamos el listado, veamos el listado. Un azud que cierra el cauce del río y que obliga a las aguas a ingresar a la boca toma, que se encuentra a una cota inferior a su cresta. En la época de crecida, el agua de excedente pasa por encima del azud, entrando por la boca toma mayor cantidad de caudal que el de diseño. Este excedente debe ser eliminado por un vertedero lateral ubicado generalmente en la pared del desgravador. Desgravador. Bien. Ahí está. Tiene un vertedero el desgravador también, al lateral, para que el agua vuelva a el curso del río. Boca toma, con reja de entrada que impide el paso de sedimentos gruesos y material flotante, troncos, ramas, etc. El umbral del boca toma se ubica a una cota mayor que la del río. C. Compuerta frontal de limpieza de los sedimentos atrapados juntos al boca toma. Eso es lo que les decía recién, el cono ese que se limpia. Desgravador, necesario para detener el material sólido que pasa a través de la boca toma. Compuerta de limpieza del desgravador, necesaria para evacuar los sedimentos atrapados en el desgravador. Canal de limpieza, F.
Canal de limpieza. Bien. G, vertedero de excedencias cuya función es eliminar los caudales excedentes al de diseño que ingresan en épocas de crecida. G. Vertedero de excedencias. Bueno, ahí está. Ahí está el desgrabador. Ahí está. Bueno, este es un típico diseño de una obra de toma para cualquier cosa, ¿no? Para riego, para lo que usted quiera. Pero bueno, tiene su costo. No es tan económico. ¿Qué podemos ahorrar? El azul y la compuerta frontal la podemos ahorrar y evitarnos el dolor de cabeza que por alguna causa extraña me desaparezca a la hora de toma cuando venga una avenida o una crecida. Pero bueno, puedo llegar a no tener el azul, la compuerta frontal de limpieza, pero voy a tener que meter una máquina en el río o unos muchachos a cavar para hacer una especie de azul durante el año para que toda el agüita que yo necesito entre y la que no necesito pase largo. Esas son las que no son, que son convencionales, pero no permanentes. Esta es permanente, porque esta tiene que aguantar todo el año, no puede fallar en época de avenida. Y tampoco tiene que ser un problema para los vecinos que eleve tanto la cota que genere inundación en los campos vecinos. Hay que hacerlo con cuidado. Tiene que tener paredes laterales, imaginarse el cuenco y que la sección del canal se va a levantar, inevitable. Porque antes pasaba el agua por lo que no estaba el azul. Ahora va a pasar esa altura de la crecida, que vamos a tener que ir a estudiar a ver hasta dónde llega el agua en épocas de crecida, porque ese se va a duplicar. Entonces yo tengo que ver si tengo que hacer una pared lateral al azul durante, qué sé yo, unos 300, 400 metros para que se provoque ¿cómo se llama? La elevación del caudal para que pase por arriba al azul y no me vuelque a ninguno de los campos inundándolos. Eso es otro detalle. En la mayoría de las tomas construidas en los proyectos ejecutados por el programa hidroenergético, se prescindió de la compuerta frontal de limpieza de sedimentos atrapados junto al bocatoma y de la compuerta de cierre del canal con el objeto de reducir costos y simplificar la obra. Bien, que no generan ese cono, que en realidad lo único que uno hace es tener cuidado suficiente de que la boca de toma no se quede sin agua durante todo el año, por más que haya sedimentación. Y uno tiene que pensarla, si no está la compuerta frontal de limpieza, que esa zona, el boca toma, va a estar a partir del fondo lecho. Y voy a tener que limpiarlo, si eso se llena de material. Bueno, figura 9, toma proyectada, ahí da un ejemplo, Copachulpa, provincia de Isquisibi, La Paz. Pero fíjense que esa es una boca toma muy sencillita, con un azul, en un río, un arroyito bastante chico, de montaña. Fíjense, el azul frente a las rocas es genial, las rocas esas porque no se va a mover. O sea, la fundación está fácil del azul. Directamente le hicieron una pared de 20 o de 30 por 50 y chao. Y después, ¿cómo se llama? El agujero de toma, de la toma. Y después el desarenador y después ¿cómo se llama? El vertedero de excedencias, que no se ve muy claramente, pero bueno, algo tiene. Después la figura 10, toma proyecto agua blanca, esa está mejor, mucho más elaboradita. El agua viene de la izquierda, entra en ese cuenco y sale mirando al lugar nuestro, está el agujero lateral por el que sale el agua al canal. Y supuestamente las paredes laterales deben permitir que toda el agua máxima que viene por ese arroyo sobrepase el muro que está ahí. Obra tipo toma convencional a subderivado proyecto central Eduardo Avaroa. Bueno, ahí tienen. El agua viene de arriba. Un cuenco amortiguador de 5 por 6,30 para que no se lo lleve el material. Y el azul, que tiene 5,75 metros.
Al lado del azud está la toma. Está el cuenco para sacar el material. Bueno, y ahí está el corte longitudinal, corte A, dice, de lo que es la obra de, no específicamente toma, sino ya, bueno, sí, lo que es boca toma en adelante, y un poquito de lo que queda del otro lado. Está el boca toma. Bueno, la ventaja de ese boca toma, limita el caudal, tiene una sección, chao. Después tiene igual un vertedero de excedencia, pero ya está limitada la sección de ingreso acá, tiene unos 20 por, no sé, 40 centímetros. Eso ya me está dando sección. Por velocidad, ¿qué obtengo? Caudal. Entonces ya estoy limitando el caudal de ingreso. Entonces, ¿para qué cuernos hicieron semejante vertedero lateral? Ven que no necesariamente se usa el criterio cuando se diseñan las cosas. Y ven que yo digo que el degravador tiene una pendiente inferior, perdón, una pendiente de fondo mucho mayor que la pendiente que es necesaria. ¿Por qué? Para que se me junte la tierra, y fíjense al final hay una parecita, ¿ven? Esa parecita que dice que el agua que exceda esa parecita va a ser la que entre al canal. Entonces ahí me junta todas las piedras. Yo abro la compuerta lateral esa y se provoca la limpieza del fondo del degravador o desarenador. Eso es en todos los degravadores, desarenadores. El principio de funcionamiento es ese. Lo que yo veo que acá, está bien, como esto es un degravador, el ancho no es tan grande. ¿Sí? En realidad tiene 1,80 m. Debe ser que es una captación pequeñita. Bueno, y después el corte BB, que es donde vemos cómo diablos está construido la obra de toma, fíjense, justo a nivel del... con lo que voy a asegurarme que el agua siempre va a estar sobre la parte superior del azul. Siempre va a estar ahí. Porque de ahí va a sobrepasar y va a seguir. Entonces el agua va a estar a 1,30 del fondo ahí. Entonces pongo a partir del 1,30 para abajo las rejas y la entrada de agua para la toma. O sea, la toma en sí. Está buenísima, está bárbaro. Podríamos entrar en 1000 detalles de cómo se diseña esto, pero bueno, lo podemos ir viendo. Acá informa, pero no da los detalles hidráulicos del diseño. Da modelos. Bien, corte B. ¿Qué hora es, chicos? 5 de la tarde. Bueno, y abajo en la figura 11 dice pantalla vista desde agua abajo y desde agua arriba el vertedero lateral. Sí, bueno, ¿por qué ponen una pantalla? Porque de nuevo ponen una sección que Q por B me da el caudal. Entonces todo lo que exceda va a salir lateralmente por el, ¿cómo se llama? Por el vertedero lateral. Fíjense el canalcito de Morondanga que hay al costado para devolver el agua al río, ¿no? Es así, a veces no hace falta más, hay que tener cuidado con eso. Por otra parte, se han incorporado pantallas de hormigón armado en el degravador, ubicado abajo del vertedero lateral, que solo dejan un orificio para el paso de agua hacia la antecámara o transición existente entre el degravador y la tubería de aducción o el canal. Estos elementos facilitan el funcionamiento del vertedero lateral durante las crecidas cuando entra agua excedentaria a la del diseño por el boca toma y permiten contar con menores longitudes de vertedero lateral. Figura 11 se observa la pantalla de hormigón armado del degravador de la obra de toma del proyecto Quinuni financiado, funcionando en épocas normales. Sí, no hay exceso de agua. Bien, no hay mucho que ver de esto. Bueno, y la toma tipo Tirolo, caucasiano, no sé, es la primera vez que yo lo escucho, pero bueno, debe ser ese el nombre. Es similar a la toma de agua que hay en la Garganta del Diablo. Las obras de toma de tipo Tirol se construyen en ríos de montaña de fuerte pendiente que arrastran poca cantidad de cemento fino y cuentan con agua limpia en estiaje. Este tipo de obra de toma tiene la ventaja sobre las tomas convencionales que no es necesario elevar el azul
considerablemente sobre el lecho para poder captar agua y en consecuencia no son necesarias obras importantes de disipación de energía que son bastante costosas. Con esta toma se elimina también el problema de la limpieza permanentemente de sedimentos frente a la reja de la toma convencional. Sí, en la toma convencional, esa paredcita con la reja, siempre va a haber que limpiar ahí porque si se me llena de material, está por debajo de la parte superior, eso significa que puede llegar el material a la parte superior del azul y por lo tanto se me puede llenar frente a la boca toma. Eso hay que limpiarlo. ¿Cuándo hay que limpiarla? Y generalmente no en la época de estiaje, porque el agua viene tranquila, no arrastra, es transparente. Ahora, cuando empieza a crecer, a patear crecidas, ahí hay que mantenerla permanentemente con una persona que la recorra permanentemente todos los días, vaya y la vea, porque el agua por ahí viene fuerte y me llena de material de entrada y me hace un desastre. Entonces ahí sí que tenés que tener una persona. A la hora de toma siempre da la necesidad de tener a alguien verificándola. En todo lado. En todos lados. Con esta toma se eliminará también el problema de limpieza. En río de poca pendiente que lleva muchos sedimentos finos, no es conveniente la construcción de este tipo de toma debido a que la galería colectora se colmata rápidamente el sedimento que logra pasar por la rejilla y su remoción resulta dificultosa. Bueno, sí. Básicamente, la tirolesa consiste en una rejilla de fondo con cierta inclinación en la horizontal, ubicada sobre una galería hecha con el cuerpo del azud. Frecuentemente el azud se compone de tres partes: un tramo de azud macizo sobre el cual vierte el agua en avenidas, un tramo donde se encuentra la galería con la rejilla inclinada. En la toma de la garganta del diablo no tiene esas dos partes. Es todo rejilla, punta a punta. Ya pueden ir a ver, es todo rejilla. Y aparte está elevada, yo no sé si se construyó así, no sé cuál era el objetivo, porque ya está toda colmatada agua arriba. Y no hay necesidad de limpiarla, ya sabemos que entra y hay después un degravador y desarenador para la limpieza. Bueno, ahí tienen el resto es lo mismo. ¿Qué es lo que tiene de interesante esto? Que la obra de toma no está en el lateral frente al azud, sino que está en el mismo azud. En el mismo azud está la obra de toma. Sí, en la misma paredcita vertical está la obra de toma. A ver si hay una imagen, tiene que haber. Ustedes la entienden. Sí, ahí está. A ver si. Claro, el agua cae al canalcito que también tiene una pendiente y entra al desarenador. Y el agua en exceso está bueno porque no hay que hacer cosas raras. El exceso pasa el largo. Obra de toma tipo Tirol, proyecto Camata, provincia Muñeca, La Paz. Vista del degravador de toma. Se observa la salida del flujo de la galería y la entrada al degravador. La rejilla ubicada detrás del muro cuenta con la inclinación que se aprecia. No se aprecia nada. ¿Quién la aprecia? Yo no la aprecio. Parte del vertedero de excedencia se observa a la derecha en el muro frontal del desgravador. Ahí está el vertedero a la derecha de exceso. Bueno, ahí está. Muy bien hecha, repráctica, sin tanto lío. Y después está figura 14, obra de toma tipo Tirol, Caucasiana, obra de toma Río Tigre, Pata. No sé dónde estará. Alguno que sea del hermano país de Bolivia debe saber. Ahí tienen la parte de azud que no tiene rejilla, que son 3,20 metros, y el azud con rejilla que tiene 1,50 metros. Bien. Y de ahí un canalcito que sale así para el costado, bla, 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 bla. Lo mismo. Los cortes para ver de qué se trata y cualquier duda que tengan, lo vemos. Entonces, dejamos acá hasta el punto 3.1.2, que es aducciones. Ustedes, en todo caso, si tienen dudas, pregunten. Así hacemos un pequeño descanso. Fíjense en el corte A,
nos muestra cómo es el azud. Tiene que tener una losa, porque es un canal por debajo del azud. Ahí se ve. El corte C me muestra cómo es. La pendiente hacia abajo, posterior al paso del agua, para que arrastre y mantenga limpia la rejilla. Ese es el error que tiene la toma del diablo, la boca del diablo, garganta del diablo, perdón. Es horizontal. Entonces uno va y ve piedritas arriba, pedacitos de madera, cositas arriba de la rejilla. Claro, ¿por qué? Porque al ser horizontal tiene que pasar el agua con fuerza para limpiarla. En cambio acá, que tiene una pendiente hacia aguas abajo, la rejilla esa más fácil se va a limpiar. Las piedritas no van a quedar ahí. O entran o se van. Va a quedar siempre abierta la rejilla. Salvo que se trabe. Bueno, no es una piedra, pero puede pasar que se trabe la piedra o una rama, pero se tiene que trabar. En el otro caso, se frena ahí y queda. Chao. No la saca más nadie, hasta que no venga una fuerza, o sea, venga una creciente o algo así, o un mono y limpie, no se va. En cambio, en esta, que tiene una inclinación interesante, ya facilita que una piedra que pasó la parte superior del azud caiga y se vaya. Interesante esos detalles, uno dice, ¿para qué sirven esas tonteras? No, esas no son tonteras. ¿Cuál es el objetivo? Esos detalles generan menor trabajo de mantenimiento. Pensar de esa manera es pensar en menos mantenimiento. No lo estoy pensando porque es bonito con el angulito. Menor trabajo de mantenimiento. Si tengo que tener un ñato, es decir, mirá, vos vas y tardás lo que va y volver a tu casa más 10 minutos en acomodar todo. Eso lo puedes calcular cuando vos ya sabes qué obra de toma hiciste y cuáles son los trabajos que hay que hacer. Y no te la van a vender distinta. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Miren que lo doy por sabido. El que no lo sepa después va a tener problemas. El que no lo entienda va a tener problemas. Profe, ahí lo que faltaría es las explicaciones habituales que usted sabía hacer en el pizarrón, que eran mucho más entendibles con el gráfico, que por ahí uno aprecia otras cosas que no las entiende interpretar, no las puede interpretar. Bien. ¿Qué podemos hacer al respecto? Déjenme pensar 2 minutos, un minuto. Sí. Mm. Si alguno de ustedes conocen a alguien que venda cosas de computación, necesito comprar un micrófono y una cámara de video web. No consigo. ¿Por qué? Porque mi celular no me permite poner lo que es la pantalla de mi computadora, como para mostrar ahí todas las cosas simultáneamente. Ya la computadora está perfectamente acondicionada para ver y para tener el Jitsi ahí en la computadora, está todo listo, pero estuve tratando de conseguir un micrófono y una cámara web acá, fui a Cimecon, fui a Nova, y todo están a cero porque parece que todo el mundo hizo lo mismo, fue a comprar una cámara y un micrófono. No se consigue, profe, No se no se consigue. consigue. Mercado Libre y encima los precios están arriba. Sí, me decía Nova que estaban 800, 900 pesos un micrófono más o menos bueno y otro tanto la cámara web por separado. Pero me decía que estaba como 3.500 mangos cámara y micrófono, lo cual me parece una estupidez, muy caro. Así están ahora. Había en su momento más baratas, pero volaron todas, pero viste, no hay stock en ningún lado. Sí, ese es el problema. Yo no me pude juntar con esas cosas, hice todas las reparaciones, cambié el sistema operativo, cargué todos los programas, tengo todo, pero no puedo bajar el sonido.
No puedo... Micrófono no es tanto el problema es la camarita web que tengo que conseguir. Profe, Bueno, sí se puede usar el celular como cámara y micrófono. Yo lo uso así, con una aplicación. ¿con una qué? Con una aplicación Usarlo como cámara y micrófono de que de para la una PC. computadora. Sí, Ah, bueno, pasame la aplicación y yo lo bajo, lo conecto y vemos si sigue funcionando como micrófono. Y en vez de cargar, ¿pero qué? ¿Tengo que cargar el Jitsi Meet acá? No, lo conecto a la computadora, al micrófono, al teléfono y la computadora usa los recursos del celular. Ah, sí. Y entonces abro el Jitsi Meet desde la computadora. claro. Y el celu solamente funciona de cámara y micrófono, ¿no? Tal cual como está ahora. Con la diferencia de que no abro el Jitsi Meet desde el celular, sino de la computadora. Claro, claro. Solamente Bueno, bien conectarlo por USB al celu a la compu, ¿no? sí, como está ahora, porque lo tengo que tener conectado para recargar, si no se me queda sin batería. Sí, después le Bueno, paso el pásamelo video. por favor, Bueno, haceme el favor. ¿Ve? Ahí está. Bueno, de esa forma vamos a poder ver qué es lo que yo hago y no sé, con el cursor, qué sé yo, van a ir viendo los puntos que yo le estoy señalando y va a ser más fácil. No se preocupe, volvemos a hacer un repaso sobre eso y listo. ¿Sí? Aquí quedamos por hoy en hidráulica. Ay, ¿qué haces, loca? Hacemos un descanso y arrancamos más tarde, ¿sí? 5:30, 6 menos cuarto, ¿sí? Bien, profe. Ok. Ok, profe, perfecto.